Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, iglesia, pueblo de Dios. Es una bendición, es un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Queremos agradecerles a todos los que están siguiendo esta transmisión del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Iztapalapa, en la Ciudad de México. A todos los familiares, a todos los amigos, hemos estado recibiendo algunos mensajes de parte de la República Mexicana y también de Pakistán, de la India. Es algo sorprendente que esto de la cuarentena, pues, o de esta situación que estamos viviendo, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esto para mí es algo de gran bendición, es algo sorprendente. Y estamos esperando que se cumpla la palabra de Dios, que dice que no regresará vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual se le envió. Así es que hoy tengo una predicación, un mensaje de parte de Dios para todos ustedes que creo yo que será de gran bendición, así como lo es de bendición para mi vida. El saber que el Señor Jesucristo es un amigo fiel. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es un amigo fiel. Y quiero comenzar leyendo lo que dice en San Juan capítulo 15, versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto es algo sorprendente, como el Señor Jesucristo, pues Él está diciendo: ya no os llamaré más siervos, ahora yo les voy a llamar amigos. Y ese es el título. Jesús es un amigo fiel, es un amigo sorprendente. Y quiero comenzar con esta palabra amigo. Es una palabra muy especial y todos necesitamos de un amigo para podernos ayudar en esos momentos difíciles de la vida diaria. El libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de un amigo o de los amigos. En Proverbios capítulo 17, verso 17, la Biblia dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Así es que lo que nos está diciendo aquí, que un amigo en todo tiempo nos va a amar y que nosotros también tenemos que amar a ese amigo. Y en el capítulo 18, verso 24 de los Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigo hay más unido que a un hermano. Capítulo 27, verso 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Así es que vemos la importancia de lo que es tener amigos. Una vez hablando acerca de este tema, de a quién le gustaría tener un amigo como el cual habla la palabra de Dios, y yo pienso que a todos nos gustaría tener o poder tener un amigo. Pero lo que Dios nos está enseñando aquí es que nosotros debemos de hacer esos amigos. Y si nosotros somos esos amigos, vamos a poder tener amigos como los que describe el libro de los Proverbios. Y como lo que vimos en San Juan capítulo 15, en Marcos capítulo 2, verso 1, hay una historia. Esta historia siempre me ha fascinado, me ha llamado la atención. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días,
y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia comienza con un acto valiente de amistad, y Jesús estaba enseñando en una casa. Él estaba enseñando en un hogar. Había una gran multitud de personas que iban a escucharlo a él, pero tanto que en la casa estaba llena. Pero 4 hombres tenían un amigo sobre el lecho, un amigo que no podía caminar. Él dependía de los demás. Este hombre que estaba en ese lecho dependía de los demás, y considerado como un pecador debido a su discapacidad, buscando su sanidad, sabía que otros ya la habían recibido, pero no podía llegar a Jesús. Él no podía llegar a Jesús, pues dice la Biblia que era un paralítico. Entonces, amigos de él, pues le subieron al techo, dice la palabra de Dios, y que hicieron un agujero en el techo y bajaron a su amigo. Y Jesús vio su fe de ellos y les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús ve a estos 4 hombres y lo que hicieron, notó su fe y se da cuenta por qué es importante nosotros poder tener amigos que sean personas de fe. La palabra de Dios dice: conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos. Pero nosotros sabemos qué tan importante es poder tener amigos de fe. Esos amigos de fe que nos van a poder o nos van a ayudar a poder crecer en nuestra vida espiritual. Nos van a poder dar un buen consejo conforme a la palabra de Dios. Y seguramente este hombre paralítico tenía esos 4 grandes amigos. Esto, por supuesto, que molestó a los líderes religiosos. Jesús estaba siendo amigo de un pecador. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? Él estaba ofreciendo perdón de pecados, y esto no lo podían soportar estos religiosos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, Marcos capítulo 2, verso 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús es un amigo fiel. Jesús es sorprendente. Dice la Biblia que todos se asombraron y alabaron a Dios. Jesús es nuestro amigo, es amigo de las personas, es amigo de los humanos, y Él ama a todos. Pues nunca hayas pensado en Jesús como un amigo, pero debes de entender esto: Jesús es el mejor amigo que se puede tener. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿qué hace a Jesús un amigo admirable? Lo que hace a Jesús un amigo admirable es de que Jesús ve,
Y nosotros también, si queremos ser buenos amigos, tenemos que ver a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. El Señor Jesucristo es un amigo sorprendente porque Él ve. Dice aquí la palabra de Dios que vio a Leví. Jesús, Él estaba ocupado y Él tenía muchas cosas que hacer, pero nunca eso le impidió para ver a las personas a su alrededor. Entre la multitud vio a Leví, vio a Mateo. Estamos conscientes de que estamos pasando por una situación difícil, una pandemia, pero tenemos que voltear a ver a nuestro alrededor, a ver a nuestros familiares, a ver a nuestros amigos, a ver a nuestros vecinos, así como el Señor Jesucristo vio a Leví, Mateo. Jesús, Él siempre está mirando. Nunca está fuera de servicio o está tan ocupado para no ver las necesidades de las personas. El Señor Jesucristo no lo descartó como imposible, como despreciable. Otros en la multitud no habrían puesto atención. Leví era odiado por su propia gente, era considerado como un traidor, a quien los hombres odiaban. Un recaudador de impuestos judío era considerado como un paria de la sociedad. Era descalificado como juez o como testigo en un tribunal. Era excomulgado de la sinagoga ante los ojos de la comunidad. Su desgracia se extendía hacia su familia. Eso era lo que era un recaudador de impuestos y era lo que era Leví o Mateo. El evangelio de Mateo, el apóstol del Señor Jesucristo, fue el que escribió más adelante de Jesucristo, lo que Jesucristo había hecho en su vida. Ahora, ¿cómo crees que la gente le habla todos los días? ¿Qué era lo que le decían a Leví? ¿Qué era lo que las personas le decían a Leví o a Mateo? ¿Qué pensarían sus familiares de él? ¿Cómo lo consideraban los romanos? Tal vez las amables palabras del Señor Jesucristo fue lo único que escuchó en ese día, tal vez en ese mes, o por qué no decirlo, en toda su vida. Y por eso es muy importante que estemos leyendo la palabra de Dios. Es muy importante estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios, porque esas van a ser buenas noticias, porque esas van a ser palabras agradables de Jesucristo. Y tal vez eso vaya a ser lo único bueno que puedas escuchar en toda tu vida. Pensemos en esto. ¿A quién necesitas ver hoy? ¿A quién necesitas ver hoy? Tienes que mantener tus ojos abiertos. Debes de observar las personas, no los errores, ni tampoco los fracasos. Nunca descartes a alguien basado en tu juicio o prejuicio o en tu propia opinión. ¿Qué cosecha nosotros podríamos reunir si nosotros buscamos hombres para el Señor Jesucristo mientras nosotros caminamos? ¿Y saben qué? Yo puedo entender que allá afuera hay muchas personas como Leví o como Mateo que necesitan palabras de vida eterna, que necesitan saber que Jesucristo les ama, que necesitan saber que Jesucristo puede hacer su amigo fiel, su amigo sorprendente. Tal vez alguien de los que nos están escuchando se pueden identificar como este Leví o Mateo, como este recaudador de impuestos. Tal vez alguien que se sienta rechazado, que se sienta ignorado o acusado por los demás, o acusado también por el enemigo.
Déjame decirte una verdad muy importante. Jesús te está viendo y no se va a quedar sin hacer nada. Él está dispuesto a ayudarte, así como ayudó a este Mateo, así como ayudó a este recaudador de impuestos. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están atentos en toda la tierra. Sus ojos ven y sus párpados examinan. Así es que tienes que tener confianza. El Señor Jesucristo también Él habla como un amigo. No solamente se dice ser amigo, sino que Él habla como un amigo. Dice en Marcos capítulo 2, verso 14, y le dijo, sígueme. Y levantándose, dice la palabra de Dios, le siguió. Jesús atrajo seguidores con una sola palabra, aunque no todos siguieron a Jesús, pero Leví sí lo hizo. De todos los discípulos, él literalmente dejó todo para seguir a Jesús. Los pescadores, ellos podían volver a sus redes, a sus botes, pero Leví no. Con una decisión se quedó sin trabajo para siempre. Apostó todo por Cristo. ¿Y saben qué? No se equivocó. Él fue el que escribió el Evangelio de Mateo, uno de los evangelios, precioso evangelio. El Señor Jesucristo te está hablando hoy. El Señor Jesucristo está hablando hoy a tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú tienes que escucharlo como una de sus ovejas. Jesús es nuestro mejor amigo, porque su amistad no se basa en nuestro desempeño o en nuestra perfección. Su amistad se basa porque el Señor Jesucristo nos ama, porque el Señor Jesucristo es bueno, porque Él ha dado su vida por nosotros. El Señor Jesucristo también come con sus amigos. Dice la palabra de Dios más adelante en Marcos capítulo 2, verso 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Donde está Jesús hay alegría. Donde está Jesús hay celebración, hay compañerismo, hay sonrisa, hay unidad. Y eso que es por eso que es muy importante que aceptes al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Ahora, ¿por qué hay todo esto? Porque ¿qué era lo que estas personas tenían para ser felices? ¿Qué les dijo Mateo? ¿Qué les dijo Leví a sus amigos cuando los invitó? Los amigos de Leví no eran de la alta sociedad. También eran rechazados y también sus amigos habían sido cortados con la misma tijera, por decirlo así. Nada podría haber demostrado la diferencia entre Jesús y los escribas que esto. Mateo era rico. Él hizo una gran fiesta, compartía una comida en un momento decisivo en su vida. Compartir una comida en un momento puede edificar relaciones. Cuando fue la última vez que tú compartiste una comida con alguien que esperabas alcanzar para Cristo? ¿Cuándo fue? Nunca dejes de comer junto con esa persona. Esta era una forma en la que el Señor Jesucristo acostumbraba a acercarse a la gente. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, hay un ejemplo. Dice la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Y es por eso que el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor Jesucristo come con estos amigos de publicanos y pecadores. Le reprochaban los escribas y los fariseos porque es que Él comía con esos publicanos y pecadores. Jesús, como amigo también, Él nos llama. Él los llama, dice el verso 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, el Señor Jesucristo está llamando a los pecadores. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo me está llamando a mí y te está llamando a ti, porque es lo que dice la palabra de Dios: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. No hay ni un solo justo, ni uno. El único justo es Jesucristo. Jesús tiene una misión. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. También debemos de recordar cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es a las personas que están enfermos, aquellos que necesitan ayuda de Dios, ayuda de un milagro. Pero debemos de estar atentos en el momento en el que podamos hablar del Evangelio a la vida de alguien cercano a ti, que conoces de la palabra de Dios. Jesús es un amigo que ve, es un amigo que habla, es un amigo que come con sus amigos y es un amigo que llama. Es sorprendente que Jesús sea ese tipo de amigo para nosotros. Él te ve, te habla, tiene compañerismo contigo y te llama. Jesús es nuestro amigo que nos acepta tal como somos, pero nos lleva más cerca de Él cada día. Él es nuestro mejor amigo. Pero aquí la pregunta es: ¿quieres que sea tu amigo el Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice que Él está a la puerta de tu corazón, que si alguno oye y abre la puerta, entonces Él entrará, se dará contigo y tú con Él. La palabra de Dios dice: el Señor Jesucristo a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Pero los que le recibieron, Dios les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de varón, de carne o de sangre, sino es la voluntad de Dios. Quisiera hacer una oración juntamente contigo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no puede ser tu amigo, pero Él quiere ser tu amigo. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo en tu corazón. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres a Él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, acompáñame siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo les ama. El Señor Jesucristo es bueno y Él es nuestro amigo fiel.
Así es que tenemos que poner nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. El Señor les bendiga. El Señor viene pronto.